que haya calado en la sociedad el hecho de que el turismo es algo malo. Han inoculado una fobia a todo el sector turístico. Estos políticos llevan 20 años sin hacer vivienda y siguen sin hacerla. Entonces, y se le apunta a los turistas como culpable de la falta de vivienda. Cuando los políticos hablan de hacer viviendas, ¿qué las va a hacer? Todas esas personas que hacían viviendas ya no están. ¿Pero qué haces poniendo un cartel a un turista que falta vivienda social en Canarias? ¿Qué tiene que ver el turista? ¿Y qué solución puede dar el turista? Ninguna. En Canarias hay una falta de gestión pública. Llevan 20 años los políticos hablando de diversificar la economía. Estamos esperando que nos digan qué es esa diversificación. Ahora han empezado con el cambio de modelo. Yo a veces digo, si el cambio de modelo, ¿cuál es? La paga. Hemos dado una paga de 650 euros a los trabajadores. A nosotros cuesta más de 850. Los partidos políticos están más preocupados del titular que de la gestión profunda y además están polarizados. Ya lo vimos en Valencia. Todo un gobierno de la Comunidad Valenciana y un presidente estaban ausentes en un momento gravísimo para la sociedad. La falta que los políticos den la cara y den una respuesta a la sociedad y no se apunta al turismo indebidamente. Es culpa del turismo que en Tenerife haya más de 200 puntos de vertidos de aguas fecales al mar y en Gran Canaria no haya ninguno. ¿Es culpa del turismo o de la gestión pública? ¿Crees que Canarias es un buen sitio para emprender? Bueno, pues le quiero dar la bienvenida en esta ocasión a alguien que creo que nos puede dar mucha luz sobre un tema muy interesante en Canarias, que es la hostelería y el mundo turístico. José María Mañaricúa. ¿Lo he dicho bien? Sí. Sí, es que es el apellido vasco. Yo decía, con mi canario de la isleta, a ver si no me va a salir bien. Muchas gracias por estar aquí y siempre pues contarte lo mismo que te estaba contando antes, ¿no? Que este es un espacio de reflexión y bueno, quien suele ver nuestros vídeos son sobre todo mucha gente joven que quiere emprender o que está interesada en el mundo del emprendimiento o incluso gente joven. Siempre digo yo que mi objetivo es llegar a todos esos barrios de Canarias y que esa visión que se tiene sobre el sector empresarial, pues obviamente como todos sabemos, es verdad que hay gente de todo tipo en todos sitios, pero bueno, yo he tenido la suerte enorme de conocer a empresarios y empresarias de primer nivel y un poco mi objetivo es esa suerte que yo he tenido pues por formar parte de jóvenes empresarios o por estar en las asociaciones empresariales, compartirla de alguna manera, José María, con esa gente joven. Y no quiero dejar de dar las gracias a la Confederación Canaria de Empresarios por cedernos este espacio para grabar este ratito. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, para toda esa gente que no te conoce y que no sabe mucho de quién es José María, ¿quién eres? Bueno, pues soy una persona normal que tuve, por decirlo de alguna manera, la suerte de heredar de mis padres una empresa dedicada al mundo de la hostelería, como mucha gente de barrio. Mi padre era hijo de agricultores, mi madre hija de pescadores, por tanto soy nieto de agricultores y pescadores. Mi padre es una persona hecha a sí mismo, que empezó el negocio de construcción. Mi padre nació en 1913 y a partir de 1950 empezó el negocio de construcción y fruto de la construcción acabó derivando su negocio al negocio turístico. Ya somos segunda generación, 3 hermanos, que mi padre falleció, mi madre ya tiene 88 años y en la actualidad los 3 hermanos llevamos el negocio turístico junto con nuestros cónyuges y llevamos un negocio en el que estamos enamorados. Creemos que el turismo, hoy en día que se habla tan mal del turismo, no es un problema, es una oportunidad para la sociedad canaria. Desde los años 70 el turismo lo que permitió que muchos canarios no tuviesen que emigrar. El turismo nos puede dar muchas cosas, lo que necesitamos lograr entre toda la sociedad que el turismo pues de riqueza transversalmente a todos. Necesitamos mejorar esa parte del turismo, pero cuando se habla, por ejemplo, si ya voy a meterme de cambio de modelo, todavía estamos esperando que nos digan cuál es el modelo. Llevan 20 años los políticos hablando de diversificar la economía y todavía estamos esperando que nos digan qué es esa diversificación. Ahora han empezado con el cambio de modelo. Yo a veces digo, si el cambio de modelo, ¿cuál es? Si es John Kortajarena o es Richard Gere, ¿cuál es el cambio de modelo? Si hablamos si feminizamos el modelo, pues no sé si es, voy a decir una Naomi Campbell o una muy antigua o una de estas. No sé cuál es el cambio de modelo que ellos, porque a veces me hace gracia, porque no dicen el qué vamos a hacer. El turismo es una oportunidad para todos, lo que tenemos que hacerlo bien. Eres además presidente de la Federación de Hoteleros, ¿no?, de la provincia de Las Palmas, y la verdad que cuando sabía que iba a tener esta conversación contigo, la verdad que me generaba mucha curiosidad
la provincia de Las Palmas ha conseguido un acuerdo con el sector turístico para que no hubiese huelga, que además sé que lo trabajaste en primera persona. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, la gente que está en casa, gente joven, que a lo mejor no se está enterando mucho de cómo se maneja esto, ¿cómo crees que está funcionando el mundo del turismo a nivel laboral en estos momentos en la provincia de Las Palmas, José María? Bueno, nosotros llevamos desde el año 70 y tantos con paz social en el mundo del turismo. Estábamos con un convenio en vigor que finalizaba ahora en diciembre del 2025. Igual Tenerife tenía un convenio en vigor que finalizaba creo que en julio del 2026. Vemos que hay otros sectores que no tienen convenios desde el 2023 no renegociados, no en vigor, y nos sorprendió que desde hace año y medio, 2 años, empezó el presidente del gobierno de Canarias a hablar de mejorar los salarios del turismo cuando hay otros convenios que no habían puesto al día sus salarios, y con salarios muy inferiores al nuestro. Del turismo se dice de todo y mal, cuando la realidad es que el único sector económico de Canarias que tiene un convenio, la provincia de Las Palmas, mejor que el nacional, es aquí. Teníamos antes de esta mejora un convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas un 13% mejor que la media de los convenios nacionales, uno de los mejores convenios de España. Ningún otro sector en Canarias tiene un convenio mejor que la media de los convenios nacionales. Por tanto, a pesar de esa presión social, quizás esos movimientos que empezaron de Canarias tiene un límite, hicieron caer todos los defectos de gestión pública de los políticos sobre muchos temas, en el peso en el sector turístico. Esta presión nos ha hecho de alguna manera, pues reconociendo que tras la pandemia los trabajadores han perdido poder adquisitivo, pero de todos los sectores, no solo los trabajadores del turismo, nos ha hecho de alguna manera pues adelantar la negociación que íbamos a comenzar en enero, donde íbamos a mejorar claramente los salarios, adelantarla en unos meses y llegar a un acuerdo que dé paz social y que, como dice nuestro acuerdo en el 6º punto con los sindicatos, dignifique las profesiones del turismo, nos ponga a todos a trabajar para defender esos ataques que recibe el turismo y, desde luego, reconocer ante la sociedad, hacer ver a la sociedad que el turismo es un proyecto social de todos los canarios y que es el proyecto social que nos puede hacer mejorar a esta sociedad de futuro, no lo que están diciendo, no todo lo contrario. La verdad que una de las cosas que siempre hablo, ¿no?, cuando estoy en esos cafés con gente fuera del podcast, es que me preocupa realmente, ¿no?, que haya calado en la sociedad el hecho de que el turismo es algo malo. ¿Qué le tendrías que decir a toda esa gente joven que nos ve y que está escuchando el podcast sobre este tema, ¿no? O sea, de verdad, ¿no?, que han inoculado como una fobia, ¿no?, a todo el sector turístico, y lo que decías es muy interesante, ¿no? O sea, tenemos uno de los mejores convenios a nivel nacional en la provincia de Las Palmas. Sin embargo, fíjate, y además tenemos el 40% del empleo, ¿no?, lo genera el turismo. Sin embargo, hay como un descontento en la sociedad. ¿Por qué crees que ocurre esto, José María? Pues porque en Canarias hay una falta de gestión pública de múltiples cosas que hablaremos, y se han querido, y ha habido una parte de la sociedad que ha protestado por esa falta de gestión y ha focalizado el problema en el turismo, y los políticos han aprovechado este desvío del foco hacia el turismo para estar tranquilos. Es decir, es culpa del turismo que en Tenerife haya más de 200 puntos de vertidos de aguas fecales al mar y en Gran Canaria no haya ninguno. ¿Es culpa del turismo o de la gestión pública? ¿Es culpa del turismo que en Lanzarote haya, pues el pasado verano había 21 municipios de Lanzarote con cortes de agua y en Gran Canaria no haya ninguno? ¿Es fruto del turismo cuando ambas islas son turísticas? No, son fruto de la falta de gestión pública en el tiempo. Vemos que, por ejemplo, si pones un ejemplo, en Playa Blanca el transporte público para trabajadores acaba a las 10 de la noche, cuando los trabajadores selectos salen a las 12. Hay gente de Arrecife que no quiere ir a trabajar o no puede ir a trabajar a Arrecife porque el transporte público es insuficiente. Recientemente en Gran Canaria llegamos a acuerdo con el Cabildo, solicitamos al Cabildo la mejora del transporte Playa de Mogán, Las Palmas, aumentando el horario de noche, y rápidamente así lo hicieron, porque vieron que había números que refrendaban la ampliación del transporte. Lo que necesitamos es gestores públicos que den solución a los canarios y no apuntar al turismo como recurso fácil. El turismo ha permitido en este último año una recaudación récord en impuestos para la comunidad autónoma, unos 3.600 millones de euros. El turismo lo que permite es
mayores cantidades de dinero para hacer políticas públicas sociales, como para sanidad, educación, cualquier cosa que se entienda, y habilita un dinero para que el gobierno dé una respuesta a una sociedad, cuando vemos que, por ejemplo, llevamos 20 años por parte de los diferentes gobiernos de Canarias sin hacer vivienda social. 20 años. Entonces, y se le apunta a los turistas como el culpable de la falta de vivienda. La falta de vivienda social es porque nuestros políticos llevan 20 años sin hacer vivienda y siguen sin hacerla, porque no vemos, y si no, que miren en los barrios si tienen grúas. Yo no veo ninguna grúa en el sur de Gran Canaria haciendo vivienda social, ni privada, de ningún tipo. En estos momentos hay una demanda de 20.000 viviendas anuales y están construyendo, no llegan ni a 2.000 en las islas. Por tanto, tenemos un problema de gestión pública. Y nos encontramos, y como ejemplo, ya lo vimos en Valencia. Vimos en Valencia como ante una riada, todo un gobierno de la Comunidad Valenciana y un presidente estaban ausentes en la toma de decisiones en un momento gravísimo para la sociedad. No dieron respuestas a la necesidad social ni en el momento de la emergencia ni los días posteriores. Por tanto, yo creo que la gente tiene que preguntarse qué está pasando con problemas sociales, que los políticos tienen que dar respuestas sociales y no apuntar a un sector turístico, que es algo injusto, y que, por otro lado, apuntando al sector turístico no se van a hacer más viviendas sociales. Tendrán que, esas personas que se manifiestan contra una serie de cosas tendrán que manifestarse en la puerta de la delegación de gobierno, en la puerta del gobierno de Canarias y no en las playas donde hay turistas que vienen a disfrutar de nuestras vacaciones. Sí, porque además la imagen, ¿no?, que estamos dando desde Canarias al mundo es que no queremos que vengan los turistas. Yo creo que uno de los motivos de hacer este podcast y de tener la suerte de que estés aquí con nosotros es para contar este tipo de cosas, ¿no? Porque fíjate que si nosotros no vienen los turistas, yo siempre digo que hasta que no tengamos ese otro modelo, que puede ser Naomi Campbell o Richard Gere o quien sea, hasta que no tengamos otro modelo que nos ha permitido tener riqueza en Canarias es el sector turístico y nos ha permitido tener una oportunidad a los canarios y las canarias, ¿no? Sin embargo, la política, como bien dices, está pasando una crisis, yo creo que una crisis enorme, donde los partidos políticos están más preocupados del titular, quizás, ¿no?, que de la gestión profunda, y además están polarizados. O sea, ya como viertas una opinión, te hablo de incluso un ciudadano a pie, o yo en este caso, ¿no?, cuando digo algo como presidente de Jóvenes Empresarios, como el matiz se parezca a un partido u otro, ya me están dando la afiliación del partido que haya dicho la idea que yo esté diciendo, ¿no? Yo creo que el problema también es muy social. Yo te quiero preguntar por algo que le pregunto a todos los invitados, si el turismo es un negocio para emprender. O sea, si la gente joven que está ahora mismo en un barrio quisiese emprender, ¿el turismo es una buena oportunidad o con todo este tema que estamos hablando no es una buena idea? Desde luego que sí. La entrada de Canarias de divisas del extranjero se produce por el sector turístico. Vemos como los grandes grupos de inversión o los fondos de inversión invierten en Canarias en turismo y no en otros sectores. Eso será porque el turismo da unas plusvalías, e invertir en turismo da unos beneficios a la inversión. Por tanto, si grandes inversores deciden invertir en Canarias por el turismo, es porque hay un margen de beneficios, hay una seguridad jurídica en Canarias, todo aquello que hace que seamos líderes turísticos, seguridad, sanidad, clima, las personas en Canarias, toda una serie de circunstancias que hacen posible que invertir en turismo sea rentable, con esfuerzo, desde luego, y dedicación. Por supuesto. Y por tanto, las personas emprendedoras, las personas jóvenes, tienen que intentar abrir un negocio que tenga que ver, que sea colateral al turismo o que tenga relación, porque seguro que va a garantizarles clientes, ingresos y, por tanto, trabajando duro, beneficios. Creo que es en algo, en el caso de Gran Canaria, el puerto y el turismo son dos elementos, no sé si decirlo, triunfadores, no sé si es la palabra, o por lo menos que donde competimos donde hay más oportunidades, sí, vamos a decir, competimos, ¿no?, en igualdad con otros destinos, y por tanto donde trabajar en ellos puede dar oportunidades de futuro. José María, ¿trabajar en el sector del turismo es cool? O ahora con todo este movimiento, o sea, porque claro, parece ser, en Tenerife hubo una huelga del turismo, lo que pasa es que no fue muy seguida.
O sea, parece que no tuvo tanta aceptación como se decía que se iba a tener. Eh, es interesante trabajar en el mundo del turismo. Es precioso. Otra cosa que esté bien visto. Es decir, el año 2009 veíamos como en España se atacó a los empresarios de la construcción, se atacó a los empresarios del ladrillo, se denostó a una serie de empresarios y con esa crisis importante de la construcción y inmobiliaria en España desapareció una generación de constructores. Hoy en día una de las razones por las que no tenemos construcciones es porque ya no hay esos. Ya desapareció esa generación y no han resurgido en mismo número y calidad. Ha desaparecido toda la generación. Ahora vemos cómo se están metiendo con los empresarios turísticos. Pues no sé si desaparecerán, pero desde luego grandes fondos de inversión, muchas familias irán vendiendo sus propiedades a grandes fondos de inversión de un mundo globalizado y se perderá la referencia de esos empresarios del sector. Por tanto, a veces hay que tener cuidado con lo que se hace porque tiene sus consecuencias. Dicho esto, es muy bonito trabajar el turismo porque en una gestión hotelera se da todas las ramas, desde cuestiones técnicas que tienen que ver con la ingeniería, desde cuestiones jurídicas que tienen que ver con los contratos laborales o con contratos con proveedores o con terceros, y luego todo lo que tiene que ver troncal, que es el servicio al cliente, gastronomía, experiencias. O sea, en el turismo cabe gente diversa o cabe gente que esté dispuesta a trabajar con diferentes, no sé si decir, factores o riqueza en el día a día tuyo que toca diferentes palos, por decirlo de una manera, y por tanto no es aburrido, desde luego es gratificante. ¿Y crees que Canarias es un buen sitio para emprender? Es un sitio único. Estamos a 4 horas de Europa, con una seguridad jurídica europea, con sanidad europea, con una gente única que son los propios residentes canarios, con cultura, gastronomía y con algo único que es a 4 horas de Europa un clima en invierno cálido que solo cercano existe a Egipto y si no hay que dar el salto y irse al Caribe. Por tanto, a pocas horas de Europa un clima único es una garantía de futuro. Qué maravilla. José María, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como presidente de la federación, cuáles han sido tus mayores retos, cómo lo has superado en todo este tiempo, porque llevas unos años, ¿no? Por lo que leí. Sí. Como presidente de la federación llevo desde el 2016. Ajá. Realmente, cuando pasé a ser presidente era para intentar, veníamos de la crisis del 2009, una crisis que había afectado a muchas federaciones, asociaciones. Habíamos tenido una crisis interna fruto de la guerra del Oasis de Maspalomas, una división empresarial y política, y poco a poco hay, primero es fortalecer internamente la federación, lograr la máxima cohesión, lo logramos. Ya en la actualidad están todas las empresas que en su día estuvieron de una u otra manera disconformes con decisiones, están de nuevo dentro. Qué bueno. Y quizás el peor momento nuestro fue la pandemia, que paralizó el sector turístico, que nos vimos sin ingresos y por otro lado teníamos un gobierno, lógicamente, con medidas sanitarias que impedían poder desarrollar con normalidad el negocio, ¿no? Ahí trabajamos con las agencias públicas, tuvimos, la verdad, una respuesta única del Gobierno de Canarias durante la pandemia, dio una respuesta ejemplar. El Gobierno de Ángel Víctor Torres pues dio ayudas de 1.100 y pico millones directas a las empresas, donde una empresa canaria pudo cobrar hasta 5 millones de euros en ayudas. Empresas similares en Baleares cobraron un máximo de 800.000 euros. Eso dice la buena respuesta que dio el Gobierno de Canarias a las empresas. Fue Canarias junto con Baleares pues las dos comunidades que más cayeron en el PIB y donde a su vez el Gobierno de España dio una respuesta fenomenal con los ERTEs. Y por eso nosotros empresarios a veces cuando un gobierno del color que sea da una respuesta correcta, pues tenemos que reconocerlo sin significaciones políticas, por supuesto. Y lo mismo decir que en 20 años también ese gobierno, el actual y todos los que ha habido, no han hecho vivienda social en Canarias. Tenemos que decir las cosas como son. Y no hay que buscar más culpables que ellos. Cuando hace pocos decían que hay que combatir la pobreza a través de los salarios, sí, y hay otras formas. Una de ellas es la vivienda social. No están haciendo vivienda social. Nosotros desde la Federación hemos dado una respuesta a la mejora de las condiciones de vida mejorando los salarios de los trabajadores. Pero no está haciendo así el gobierno, que no está haciendo vivienda social. ¿Dónde está la vivienda social? Y como en la vivienda social podemos hablar de múltiples decisiones que puede tener un gobierno para mejorar la vida de las personas. Y en estos momentos
como digo, en Canarias hay una falta de gestión, en la mejora de los transportes públicos, en las propias infraestructuras. Vemos como la Tenerife 1 tiene graves problemas, pero la Gran Canaria 1 ya tiene problemas en Telde. Yo cuando voy a la autopista y me encuentro a la autovía a la altura del Telde a las 8 de la mañana una caravana, no veo ningún rubio de ojos azules, porque aquí se quiere echar la culpa al turista. No hay rubios de ojos azules a las 8 de la mañana. Somos canarios yendo entre Telde y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y donde un nudo al campo, que sabemos de este problema hace años, tenía que haber sido solventado, primero mejorando esa vía y por otro lado creando una tangencial de Telde, que llevamos años hablando de ella y todavía no han empezado ni a proyectarla. Fíjate que además Gran Canaria sí que tiene unas comunicaciones impresionantes en materia de carreteras, o sea, la circunvalación, la conexión con Gáldar, o sea, no sé el sur cómo estará conectado con la zona norte, pero es verdad que Gran Canaria tiene unas carreteras tremendas. Lo digo como usuario, pero también es verdad que yo venía esta mañana a verte y me pillé un atasco para entrar en Las Palmas. Es el mismo punto, Telde, al campo, la zona comercial, que es las dos ciudades con mayor número de residentes son la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la ciudad de Telde, que generan un nudo en esa zona y donde los políticos tendrán que dar una solución al mismo. Y esto está bien, ahí depende del gobierno de Canarias, para también decirlo. José María, todos los sectores, incluso el turístico, cuando yo hablo con compañeros que forman parte del sector turístico, me dicen que tenemos un problema ahora mismo en Canarias para encontrar perfiles. ¿Qué opina la Federación y qué se puede hacer al respecto para encontrar perfiles que estén vinculados o profesionalizados en el mundo de la hostelería? Bueno, yo creo que tenemos un problema menor que en otras zonas de España, desde luego, porque tenemos por las características, tenemos un sector que trabaja los 12 meses del año, por tanto nuestros trabajadores el 90% se puede decir, son fijos, y hay un 10% de fijos discontinuos y algunos puntos eventuales que podemos tener. En Baleares la temporada es de 5 o 6 meses y por Eso tanto es correcto. Muchos son temporeros, se van a sus lugares de origen, a Andalucía, a Galicia, a donde sea, y cuando abren temporada como ahora tienen problemas para encontrar trabajadores, vivienda, etcétera. Los nuestros no. Por tanto, nuestra situación es mucho mejor que otros sitios. Lo que está ocurriendo es en algunas islas, sobre todo islas no capitalinas como Lanzarote, Fuerteventura, el problema del transporte público inexistente entre las diferentes las zonas donde habita la gente, las zonas turísticas, la falta de vivienda pública que no se ha hecho en 20 años. A veces se encuentra que hay gente que está dispuesta a trabajar en un municipio turístico, pero que no encuentra ni vivienda o vivienda a precio razonable, ni tiene un transporte debido que le pueda llevar. Ese es el mayor problema que da lugar a no encontrar a veces personal, pero no es porque ni haya personas cualificadas en algunos casos, ni haya voluntad de trabajar, es que no hay posibilidad de muchos trabajadores. Un trabajador no puede, como ya he dicho antes, un trabajador que disponga de un coche no puede ir a trabajar de Arrecife a Playa Blanca. Son 30 kilómetros, lo que cualquier madrileño se desplaza todos los días. Pero en Madrid tienen varios medios de transporte y de Arrecife a Playa Blanca no hay ninguno. A partir de las 10 de la noche no tienen respuesta. Lo que vemos es una falta de gestión pública. Entonces, repito, tendremos que dar... los problemas muchas veces no son del turismo, son de la falta de respuesta pública, cuando el año pasado el Gobierno de Canarias nos ha gastado 1.000 millones de euros de su presupuesto. No es un problema presupuestario. Hemos batido récord de recaudación de impuestos del Gobierno de Canarias. En estos momentos, fruto del turismo, Canarias tiene récord de empleados en el sector. Tenemos 24.000 trabajadores más en el sector turístico que el año 2017, que fue para Gran Canaria el récord de pernoctaciones turísticas. Por tanto, lo que necesitamos es gestores. Y voy a repetir toda la falta de gestión, la falta de gestores, la falta que los políticos den la cara y den una respuesta a la sociedad y no se apunte al turismo indebidamente. Con la respuesta que dimos el otro día, la Federación de Empresarios de Turismo, los empresarios del sector en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, hemos dado una respuesta social, hemos dado una respuesta a la capacidad económica perdida fruto de la inflación tras los años de COVID, y ahora necesitamos que nuestros políticos den respuestas a peticiones de la sociedad. José María, ¿fue dura la negociación? No, lo único, porque nosotros éramos conscientes que habían perdido una capacidad de vida, capacidad económica, y entendíamos que acabado el convenio, y cuando empezásemos a negociar el próximo convenio, íbamos a mejorar las condiciones y trasladar ese efecto negativo que ha tenido, soportarlo a partir del próximo convenio.
nunca se ha abierto un convenio. Es la primera vez que abrimos un convenio y, por tanto, lo grave, lo malo que puede traer esto, que de futuro pueden abrirse todos, porque una vez que abres un melón, ya de futuro se pueden abrir todos. Ya genera jurisprudencia, que se dice. Y ¿no? nosotros lo que no queríamos dar el paso de abrir el melón o abrir el convenio por lo que puede suponer de futuro. Al final le hemos decidido abrirlo de una manera, en verdad no es abrir el convenio, es hacer una especie de adenda y hacer una mejora salarial, pero entendíamos que íbamos a hacerlo, entendíamos que no iba a ser ahora, y la discusión era el momento. La discusión más grande no era el qué, sino el cuándo. El cuándo tenía un efecto mayor, que era eso. Y al final lo hemos abierto, hemos llegado a un acuerdo, a una paz social, y por tanto queremos con esto que no se siga apuntando al turismo como elemento generador de problemas, sino como un elemento solucionador, y que vea la gente que el turismo no es un problema, sino es una solución. Y que la gente sea capaz de discernir, que no le engañen, que si en una isla hay vertidos, que yo le digo que en Canarias no los hay vertidos de fecales al mar, tendrán que acometer esas infraestructuras. Si en otra isla hay falta de agua, tendrán que acometer. Gran Canaria no ha tenido ningún corte de agua en estos años de sequía, y es más, viene el Salto de Chira, un Salto de Chira que va a asegurar el agua para agricultura en cumbres y medianías. Ya vemos que en estos momentos en Tenerife hay problema de agua para agricultura, en Lanzarote hay cortes de agua en municipios. Aquí, además de no tenerlos, con el Salto de Chira, el Cabildo de Gran Canaria va a solucionar de futuro el agua para agricultura de cumbres y medianías. Por tanto, es una demostración que haciendo cosas se pueden conseguir cosas. Y el día que se haga la tangencial de Telde, no habrá un problema en el punto del campo. Y lo que iba a decir, con la evolución turística de estos años, tenemos un récord de empleo, un récord de recaudación, y tenemos menos paro que el año 2008, que teníamos 250.000 personas menos residiendo en Canarias. Es decir, el tirón del sector turístico ha absorbido laboralmente a esas personas y encima ha hecho un récord de recaudación en impuestos para las administraciones públicas que sirven para este tipo de políticas sociales. Sí, ¿no? O sea, tal como lo planteas, es bastante fácil de entender. O sea, el sector turístico tira, el sector turístico genera empleo. Hemos visto en este momento, ¿no?, que además ha mejorado la capacidad económica de las personas que trabajan en el sector del turismo, lo decías, ¿no?, para compensar quizás esa pérdida de nivel adquisitivo. Por lo que sabemos, o sea, siempre que hay un sector económico que tira, genera mejor recaudación. Esa mejor recaudación, además, debe redundar en la mejora de los servicios de los ciudadanos. Sin embargo, parece que hay un mantra de criminalización que los propios canarios están asumiendo, ¿no? O sea, cuando tú ves a un ciudadano, una ciudadana que es capaz de ir a una playa a meterse con el turista, pues nos genera una preocupación. ¿A quién le interesa esto, José María? Bueno, en toda sociedad siempre hay grupos ideológicos que están un poco en contra del modelo económico, más allá del modelo turístico, ¿no? O de la forma de gestionar la sociedad, porque tienen unos ideales diferentes, y puede haber un 10% de la sociedad que puede estar estar en contra del sistema económico de la Unión Europea, de España, de Canarias, o gente que va por diferentes razones, pues porque la playa en Tenerife que se baña pues tiene fecales, o porque en su municipio de Lanzarote hay cortes de agua. Pero claro, lo que nosotros decimos, ¿pero por qué van a esa manifestación y no van a la puerta del Gobierno de Canarias a pedir una gestión de aguas fecales, de potabilización de agua, y van a pedir que a quien hay que pedirle responsabilidades, no van a pedir responsabilidades, y van a un turista, a un rubio de ojos azules, como digo yo, que está allí tomando el sol y no sabe qué está pasando? Porque creo que han metido todo en el mismo paquete, ¿no? O sea, la vivienda, las aguas fecales, el empleo, los salarios, ¿no? O sea, creo que lo han metido todo en el mismo paquete. Es muy fácil, ¿eh? O sea, a mí cuando me cuentan los motivos por los cuales hay un movimiento, pues es muy difícil que cuando pones 20 motivos en alguno no estés de acuerdo. O sea, cuando meten la vivienda, el empleo, las aguas fecales, los cortes de agua, cuando lo metes todo, pues ¿quién no va a estar de acuerdo con eso, no? ¿Pero qué haces poniendo un cartel a un turista que falta vivienda social en Canarias?
el político está tranquilito en su sillón y nosotros mirando a sorprendidos que le están diciendo a un turista que no hay viviendas sociales, que tiene que ver el turista. ¿Y qué solución puede dar el turista? Ninguna. Habrá que ir a donde el político. Entonces, vemos, y también vemos que el lema Canarias tiene un límite, es un lema. Canarias tiene 8 límites, son 8 islas. Por supuesto que cada isla tiene un límite, pero es cada isla. Y cada isla tiene una gestión diferente y cada isla tiene unos procesos y unos problemas diferentes. Entonces habrá que pedir en cada isla que solventen los problemas que tiene cada una de ellas. Y donde sí, a nivel de España y de Canarias, sí hay un problema global, es en la vivienda pública. Vivienda que corresponde al gobierno de Canarias, vuelvo a repetir, y vivienda que no se está haciendo, porque por mucho que digan, yo no veo grúas en los municipios con vivienda pública. Y además, hacer una vivienda tardas 4 años. Y bueno, y hoy en día, con toda la burocracia, el problema de suelo, etcétera, etcétera, pues se puede extender. Por tanto, hay soluciones que no se están dando, que no se van a dar, y que de futuro pueden seguir perpetuándose y manifestándose a la gente contra el turismo. No es justo. ¿Y estás preocupado por eso, José María? ¿Crees que esto puede tener un efecto negativo para Canarias? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría? Para que una persona que esté en casa, que no se dedica al sector del turismo, nos pueda comprender, ¿qué pasaría si mañana dejasen de venir turistas a Canarias? Pues ya ocurrió la pandemia. El ejemplo es... Pero la gente no lo vivió, porque como habían ayudas, claro, y había... ¿no? O sea, estaban los ERTES, estaban una serie de soportes o de resortes sociales. ¿Qué pasaría sin todos esos resortes sociales? Pues que la gente primero tiene que saber que si volviese a ocurrir algo similar, que es fruto de que cae la demanda sin ocurrir nada globalmente, la Unión Europea no daría esos fondos para sostener la sociedad. Por tanto, la gente no iba a estar en su casa ganando el 70% de su salario tranquilamente. Íbamos a tener un grave problema social, porque el gobierno de España no iba a poder afrontar probablemente esta situación, ¿no? Por tanto, la gente tiene que saber que dependemos de la llegada de turistas en este momento en Canarias para generar economía y que no tenemos otra alternativa, por mucho que hablen de cambio de modelo, hasta que nos traigan ese modelo y vamos a decir, y veremos quién es el modelo que traen. Cosa que todos hablan de cambio de modelo, pero ninguno dice cuál es el modelo. O lo implementa, porque si saben cuál es, ¿por qué no lo implementan? Yo pienso que hay una cuestión que no hemos reflexionado bien, ¿no? Que quien tiene que promover el cambio de modelo, desde mi punto de vista, es el sector empresarial. O sea, aquel que se levanta un día y dice voy a hacer este negocio o voy a meterme a trabajar en este negocio porque es rentable, porque me gusta, porque me parece que es interesante, eso sería el potenciar un cambio de modelo. Sin embargo, creo que cuando hablamos de esto, parece que ese cambio de modelo lo va a proponer el sector político. Yo creo que eso es imposible. O sea, si no existe un emprendedor, una emprendedora, o empresarios y empresarias que no dejan de ser emprendedores, que pongan en marcha un cambio de modelo, difícilmente va a poder llegar. O eso es lo que yo opino. No sé qué ves tú. ¿Cómo lo ves? Ya vemos cómo funcionan muchas empresas públicas. Su cuenta de resultados y sus efectos, que son echaderos de personas. Lo conocemos de partidos políticos. Es una realidad. Por tanto, y también el cambio de modelo es cuando se genere un negocio que dé beneficios, que vea el inversor que puede, es cuando se acometerá, cuando aquí se habla de sector de las tecnologías, del otro. Yo no veo que ha venido aquí Microsoft a poner una sede, no veo que Booking está la sede en Gran Canaria, no veo que está ni en Tenerife, no veo que está, Apple tiene aquí una sede, no lo veo, que eso sí sería una gran empresa, sería tractora de pequeños ecosistemas de jóvenes emprendedores canarios y de gente de la universidad, pero sin ese tractor, como cuando abrimos un centro comercial, yo tengo uno, metemos a una empresa de alimentación, que es el tractor del resto de negocios. Pues aquí es lo mismo. Yo no veo ninguna gran empresa. Los políticos no han creado un ecosistema que genere unos beneficios fiscales, unos beneficios de algún tipo a esas grandes empresas para radicarse en Canarias. Por tanto, lo que veo son cantos al sol y en cambio sí veo que grandes empresas del sector turístico quieren venir a Canarias porque ven que aquí hay un margen de beneficio. Canarias, para un sector industrial, por ejemplo, es un territorio fragmentado, alejado, a miles de kilómetros, que tiene unos sobrecostes de transporte. Aquí no hay materias primas, no tenemos materias primas y por tanto tenemos sobrecostes. Esto hay que decírselo a la sociedad.
Por eso, entonces, el sector turístico es el verdadero sector que está funcionando. Canarias ha tenido ciclos de monocultivos. Los monocultivos no son buenos, desde luego, pero es que es el que tenemos. Si nos dicen cuál es el siguiente, pero también vemos en islas no capitalinas como la gente se manifiesta contra el turismo, pero también se manifiesta contra la acuicultura, se manifiesta contra la exploración de tierras raras. No ya la explotación, la exploración, el estudio. Ya contra el estudio ya se manifiestan. Y digo, entonces, no quieren acuicultura, no quieren turismo, no quieren exploración de tierras raras. Yo me pregunto a veces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Y también, y los políticos, de manera populista, cuando hay una administración, no vamos a explorar ni estudiar. La Universidad de Las Palmas dijo claramente que había que explorar, por responsabilidad había que explorar y estudiar la existencia de tierras raras. No la explotación, el estudio. Se ha denegado hasta el propio estudio. Es decir, yo a veces... Que la gente no sé si lo sabe, porque como la gente joven no ve las noticias, ahora mismo en Ucrania, una de las conversaciones que está teniendo Trump con Zelensky es la explotación de las tierras raras, que puede sonar raro el propio término, pero que son los minerales necesarios para las tecnologías, para la fabricación de móviles. O sea, si nosotros en Canarias tuviésemos una explotación de tierras raras, puede que ese sí que sea una diversificación de la economía y que nos convirtiésemos en un espacio muy interesante. O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Pero puedo entender que los canarios o los majoreros no quieran una actividad extractiva minera de tierras raras. Puedo entenderlo si es una decisión pública, de todos los majoreros. Pero negarse a explotar, a explorar, a estudiar si las hay y a preguntar qué beneficios traería para la sociedad, es que ya hay una negación antes de... y, por ejemplo, también ocurrió en Lanzarote una cultura, para poner, no sé si era lubina o qué tipo de pescado, pero es que me encontraba, por ejemplo, en las instituciones de Tenerife, me encontraba con un vídeo de los murgueros de Tenerife, donde una chica decía que había estudiado, no sé, ciencias del mar, creo que era ciencias del mar, una carrera similar, o oceanografía, algo así, y se quejaba que no tenía, que esta era una tierra donde creo que era ciencias del mar, donde no tenía salida laboral y que estaba trabajando en un rentacar. Yo por un lado pensaba, gracias al turismo tienes un trabajo, que es un rentacar. Claro. Pero si otros que se manifiestan no estarían en contra de la cultura, igual también tendrías un negocio en lo que estudiaste. Claro. Por tanto, es que vemos contradicciones continuas, y a veces es complicado dar respuesta a todas ellas. La verdad que sí. O sea, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo era un chaval, que en Canarias se hablaba de la posibilidad de estudiar si había petróleo. ¿Recuerdas aquella época? Sí. Y creo que la sociedad votó que no. O sea, o fue como, o era la sensación que yo tenía, ¿no? Que venga, que no, que lo del petróleo era una cosa muy mala, ¿no? Sin embargo, hoy vemos a gente joven que admira modelos económicos como los Emiratos, o que se han podido construir gracias al petróleo, ¿no? Por ejemplo. ¿Crees que somos más papistas que el Papa? Bueno, las islas están en contra del petróleo, pero yo me hubiese preguntado primero qué parte de, si llega a haber una explotación petrolífera en aguas de Canarias, qué parte del beneficio se hubiese quedado en Canarias. Porque si me dicen que va a haber una explotación petrolífera y se lo va a llevar una gran multinacional y el 8% en impuestos lo va a llevar el gobierno central y esto no va a quedar en Canarias, pues igual también estaría... Yo estoy contigo, ¿eh? Pero si me dijesen al revés, que la explotación petrolífera iba a redundar en beneficio de las familias y de las personas de Canarias directamente, y también que un negocio petrolífero podía dar lugar, porque desalamos agua, podría dar lugar a un cierre de la economía turística y también la propia desalación de agua para las ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, que es agua desalada. Si esos dineros revertieran para poner un sistema de protección para casos de pérdida de petróleo y paralización de la economía, pues yo estaría a favor, pero tendría que haber un colchón de seguridad fruto de los beneficios de ese petróleo. Entonces, pero la gente no se preguntó si el beneficio venía para acá o no venía para acá. La gente dijo que no. Pero si llega a decir que sí, me hubiese parecido igual de erróneo si dice que sí y no pregunta en qué se benefician los canarios. Por tanto, para mí lo más importante era qué beneficio hubiesen tenido los canarios de la explotación o no del petróleo. Y no se contó nada a los canarios, ni explicó nada a los canarios en un sentido o en otro. Yo creo que la gran apuesta
que te contaba antes de empezar el podcast que tengo yo con este club de gente que lucha, gente luchadora. Después de conocerte me siento muy agradecido porque te veo que eres un luchador, otra cosa no sé, pero luchador seguro que eres, es generar un poco de pensamiento crítico, ¿no? Y generar un poco de esa reflexión que creo que tenemos que hacer los canarios y las canarias. O sea, lo que acabas de decir me parece súper importante. Yo siempre apuesto por lo de aquí, pero no de manera que lo de aquí tiene que ser lo mejor y ya está. Yo creo que eso es chauvinista. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que lo de aquí sea competitivo, ¿no? Y las reflexiones que haces, el planteamiento que me haces me gustó mucho, ¿no? O sea, oye, no queremos tierras raras, no queremos turismo, no queremos, recuerdo lo que dijiste ahora, apicultura. ¿Qué modelo? ¿Dónde queremos trabajar? O sea, ¿qué queremos trabajar? ¿En las grandes multinacionales que vienen aquí a darnos un currito o queremos ser libres y queremos ser dueños de nuestro futuro los canarios? Entonces, me preocupa mucho que no hagamos esa reflexión, que sea todo el no por el no. ¿Cómo lo vives tú en el día a día? Bueno, viendo otros territorios. Yo tengo amigos que tienen una pequeña bodega de La Rioja, gente que se ha hecho a sí mismo. Me contaban que los hijos de muchos dueños de suelo en La Rioja, con viñedos, estaban vendiendo el suelo y los viñedos a multinacionales. Que los hijos vendían, las multinacionales francesas concretamente, vendían sus suelos y sus viñedos, cogían una cantidad de dinero y se compraban un Mercedes precioso y luego se ponían a trabajar de empleados de esas multinacionales. Algo terrible, algo terrible. Hay gente, estamos viendo este tipo de cosas en un mundo globalizado. La gente se abandona, no sé si al placer a corto plazo, pero bueno, es miseria para sus futuras generaciones. Podrá ocurrir aquí en Canarias lo mismo, que empecemos a vender, las familias canarias empiecen a vender sus hoteles a multinacionales extranjeras para no estar señalados, vivan en 1, 2, 3 generaciones, vivan perfectamente de sus beneficios, pero eso será pérdida de riqueza para Canarias y desde luego una pérdida emocional importante. Pero el relato es muy difícil. El otro día había una editorial de periódico donde nos decía el editorial, para mí pagado, pero bueno, porque la gente joven tiene que saber que los medios son pagados. Decía que tenía que haber no sé cómo decía, no decía la palabra responsabilidad, un compromiso de empresas locales y foráneas para construir viviendas para los trabajadores. Y yo, ahí va. Yo me quedé, ahora los hoteleros tenemos que hacer viviendas a los trabajadores. Eso ocurre, hay que explicar a la gente, eso ocurre en Senegal, ocurre cuando un hotelero hace un hotel en Senegal, en el tercer mundo tiene que hacer vivienda y tiene que hacer, aparte del hotel tiene que hacer vivienda a los trabajadores. Ocurría en Canarias cuando empezó el desarrollo turístico, en los años 70. Pero ya somos un país del mundo del primer nivel, de la Unión Europea, de España, y además pagamos impuestos y los gobiernos tienen fondos públicos para hacer vivienda social. Entonces ya empiezan a querer enviar el mensaje que tenemos que hacer vivienda, que los hoteleros tenemos que hacer transporte público. Y yo digo, vale, estoy de acuerdo, ¿por qué no me dan a mí todos los medios económicos que tiene la Consejería de Vivienda y Transporte Público, ya que son incapaces de hacer nada con ese dinero, que nos lo den a nosotros, que gestionaremos y haremos vivienda social y haremos vivienda pública, pero no sin esos presupuestos, porque no es nuestra responsabilidad. ¿Qué están empezando a hacer? A dirigir la responsabilidad, el foco en terceros. Y un poco lo que decía antes, empiezan a hacer todos, y no lo iba a decir, pero lo voy a decir, aprovechar, hacer el mazón. Yo digo, hacer un mazón es eso, es no aceptar responsabilidades, cuando viene un problema esconderse, no aparecer, y espero que no haya muchos mazones en nuestra política. Esperemos que no, o por lo menos que duren el menor tiempo posible. José María, si un joven mañana quisiese emprender y estuviese viendo este podcast, ¿qué le recomendarías? Yo hay un mundo que no conozco tanto, que es el mundo de las nuevas tecnologías, pues soy más tradicional y seguro que hay un mundo ahí muy grande, pero el mundo tradicional del turismo, desde cualquier joven que se forma en cocina, empieza a trabajar en una empresa de cocina o se va a formar a diferentes restaurantes de estrella Michelin o determinados hoteles que pueden tener una formación. Luego el día de mañana puede montar su propio restaurante montar con un socio de sala, alquilar un restaurante y puede empezar a generar su propio negocio del sector hostelería, o puede ver complejos donde puede empezar a ver una oportunidad después de haber estado desarrollado su carrera profesional en un hotel, de su dirección, montar una gestora
con pequeños complejos de apartamentos, empezar de abajo. Hoy en día con la vivienda vacacional se les abre gestión de viviendas vacacionales, etcétera, se les abre un camino a mucha gente de negocio, porque hay gente que tiene viviendas pero no sabe cómo gestionarlas ni tiene tiempo. Entonces, con trabajo riguroso y seriedad podrá generar alternativas de negocio nuevas que se abren con seguridad. Y hay posibilidades. Lo único que, claro, es más fácil trabajar para un tercero, es más fácil, bueno, más fácil no sé si es más fácil, a la corta sí es más fácil. Hombre, trabajar para un tercero lo que te permite es poder quejarte, ¿no? Desde luego. Porque yo, cuando me quejo es esos días por la mañana que me miro al espejo y me quejo conmigo mismo, porque nadie te va a escuchar, a no ser que sea una organización empresarial con la que compartes con compañeros y compañeras, pero es verdad que eso es más fácil. Y es verdad que yo apuesto mucho por el mundo del emprendimiento, es verdad que no es fácil, ni es para todo el mundo, ni todo el mundo tiene que emprender, obviamente no, pero lo que decías antes tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si perdemos esa identidad canaria, si perdemos la identidad de la empresa canaria y de las riquezas y el arraigo que vamos a tener por nuestra tierra y por nuestro territorio, pues entonces no solamente es una pérdida económica a futuro, que yo nunca lo había pensado así, ¿no? Nunca había pensado que a futuro, en el sostenimiento del tiempo, dentro de 5 generaciones, porque claro, lo que tú dices, las 2 terceras que vienen después sí, pero también es un fracaso emocional, ¿no? Entonces por eso quizás estoy tan empeñado en que la gente joven luche por sus sueños y no tienen que ser el empresario X, sino por lo menos tener la garantía de poder trabajar solucionando problemas y mejorando la vida de las personas. Pero esto que decías, la gente no se da cuenta. En el 2009, 2008, 2007, 2006, los grandes empresarios de la construcción en la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria, eran canarios, eran gran canarios. Hoy en día son empresas nacionales. Hay alguno nuevo, alguno que ha surgido, pero son empresas nacionales. Hemos perdido una generación. Y esos pequeños contratistas que hacían 10, 15, 20 viviendas anuales en muchos municipios ya no existen. Ya se jubilaron, luego con la implementación del Código Técnico de Edificación y un montón de requisitos legales que hoy en día hacen muy difícil que mucha gente ya que ya estaba al final de su etapa, dejaron de existir. Por tanto, eso hoy hace, cuando los políticos hablan de hacer viviendas, digo, ¿qué las va a hacer? Si no está, todas esas personas que hacían viviendas ya no están. Y los políticos nosotros no saben hacer viviendas, saben hablar, pero hacer vivienda, nada. Entonces que la gente joven se entere que una generación de empresarios denostados desapareció. Y ahora ¿quién sabe hacer viviendas? Mi padre hacía viviendas. Yo no sé hacer viviendas, yo no voy a meterme a hacer viviendas. Mi padre era un gran empresario de la construcción. Yo no voy a hacer viviendas. Entonces, no es tan fácil, no es ponerte a hacer viviendas, que uno cree que me pongo a hacer viviendas y me forro y no sé qué. No. Como decimos, no, esto no soplar y hacer botella, claro. Esto es más complicado. Entonces, esta complejidad existe y por eso necesitamos 20.000 viviendas y están haciendo 2.000. José María, yo siempre hago una pregunta cuando acabo de grabar el podcast. Es una pregunta porque creo que uno de los objetivos es dignificar al sector empresarial, al esfuerzo y al trabajo que hacen, ¿no? Pero yo la pregunta que hago es si para ser empresario hay que ser buena persona. No. Yo creo que cualquier persona puede ser cualquier cosa y se puede ser bueno o malo. Hay buenas personas empresarios y hay malas personas empresarios. Hay buenos políticos, hay malos políticos, hay buenos curas y malos curas. Hay buenos y malos en todos los sectores de la sociedad. Por tanto, lo que ocurre es que los empresarios, cuando en el sector aparece uno malo, se pone como ejemplo de todos. O como si aparece un cura malo, es ejemplo de todos. Pero bueno, lo que sí es verdad es que el empresario malo no va a poder perdurar su empresa en el tiempo. Eso es lo que el empresario malo estará un tiempo y saldrá del mercado, eso con seguridad. Eso sí tengo una seguridad. Lo que sí quería acabar es un poco diciendo que no estamos todas las islas igual. Canarias tiene 8 límites, como he dicho antes. En el caso de Gran Canaria, pero quiero poner en valor a la parte política también de la isla. Dejar claro que no tenemos vertidos fecales al mar, mucha gente no lo sabe. Solo hay una pérdida en la playa del Confital, pero no es un vertido, es una pérdida incontrolada que no sabemos de dónde viene o no se sabe de dónde viene. No tenemos problemas hídricos en Gran Canaria, no hay ningún corte de agua en ningún municipio. Como he dicho, Salto Chira va a solucionar el agua de Medianías y Cumbres, el agua de la agricultura, porque las organizaciones veíamos aquello de el agua es para las papas, no para los turistas. Pues aquí no hay problemas de agua ni para papas ni para turistas, pero con Salto de Chira habrá agua para todos, con seguridad, incluso con años de sequía.
transporte público es el mejor global, tenemos el mejor transporte público de las islas en esta isla. En cuanto a infraestructuras, tenemos un problema grave en el campo Telde, habrá que solventarlo. Es un problema que si no lo solventamos rápidamente, tendremos de futuro un problema grave. Ya lo tenemos, pero irá peor. Irá peor. Y necesitamos la esa tangencial, que tardará años, y también arreglar la vía en las entradas y salidas hacia Telde, porque si no, habrá que reducir el impacto. Tenemos falta de vivienda en Gran Canaria, igual que en todas las islas y igual que en toda España. O se aprueban planes generales o nuestros políticos ponen suelo para el gobierno de Canarias y a su vez se reduce la burocracia y se incentiva que algunos construyan, que no sé quién, o tendremos un grave problema social con la vivienda, que ya lo tenemos. Y en general lo que quiere decir es que tenemos que ver qué problemas tiene cada isla, dar una solución, y en cuanto a los jóvenes, pensar qué sectores se pueden desarrollar su empresa, en qué sector pueden crear su empresa, y que se lancen a ello. Y que quizás, ¿no?, investiguen un poquito más, José María, sobre qué es lo que aporta el sector turístico a Canarias, para que no tengamos esa juventud que se le hayan inoculado el mantra de ir a una playa a decirle a un turista, como bien has explicado hoy. La verdad que hoy ha sido muy pedagógico entender que los problemas no los genera el turismo, sino que la falta de gestión en otros aspectos. Ese es el titular que me llevo. ¿Sería un buen titular? Sí, yo creo que todo se reduce a la falta de gestión, hace que tengamos unos problemas que la gente apunta al turismo como el problema para así no tener que afrontarlos. Hay una falta de valentía en afrontar una serie de problemas y empezar todos a trabajar en mejorarlos. Y mientras no afrontemos el problema, no habrá solución. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, José María, bienvenido al Club de la Lucha, que es de esa gente que está en la lucha empresarial en el día a día. Yo me siento muy honrado de poder compartir este ratito contigo. Me atrevería a decir que el héroe de muchísima gente del sector turístico, que ahora va a ver cómo sus salarios va a permitirles en alguna medida recuperar un poquito ese poder adquisitivo que perdieron durante la pandemia, como bien dices. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que le escuche esto muchísima gente y que le hayas resuelto, pues, un montón de curiosidades y dudas de todo lo que hace la Federación y de todo lo que consideras o has considerado sobre las Islas Canarias. Muchas gracias. Yo decirte algo. Sí. Para que vea la gente el relato de cuando dicen los políticos que tenemos que pagar más al turismo. La paga, hemos dado una paga de 650 euros a los trabajadores, 650 euros por presencialidad. Esos 650 euros que cobra el trabajador, a nosotros cuesta más de 850. Pero cuando paguen 20% de RPF, ese trabajador va a cobrar, no se va a cobrar unos 500. Es decir, que mire la distancia entre lo que acabamos pagando, 850, y lo que van a acabar cobrando, 500. ¿Quién se queda toda esta fiesta? Los que dicen que tenemos que mejorar los salarios. No hacen ningún esfuerzo en que ese coste bruto nuestro llegue neto al trabajador. Por tanto, es que muchos hablan, pero los esfuerzos siempre lo hacemos los mismos. Eso es verdad. O sea, este melón lo dejo para que la gente lo reflexione. Yo siempre digo que la gente tiene que ir a su nómina, ver cuánto cobra de bruto y cuánto le llega a la cuenta. Y ahí cambiarían mucho las cosas si la sociedad, pues, no les hubiesen educado solo a pensar en el neto y nos hubiesen educado, me incluyo, a ver dónde están todas esas perras que diríamos los canarios, a dónde van. Seguro que seríamos mucho más exigentes con la gestión del dinero público. Así que muchísimas gracias y un placer. Gracias a vosotros.